expositor, el profesor doctor Víctor Ríos, investigador de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes, con el tema Historias de las Ideas Latinoamericanas. Este es un trabajo que yo hice un poco molesto, digo así, molesto, estuve molesto primero con Cacho Castaña, después con Horacio Guaraní. Esta es una obra de un autor chileno, Eduardo de Valdés, es sobre historia de las ideas latinoamericanas del siglo XX. Y uno ve el título, dice, entre la modernización y la identidad. Aparentemente es una obra neutra, y yo ando combatiendo la neutralidad disfrazada. Y en realidad, desde el título uno se da cuenta que no es neutro el trabajo. Desde la modernización, entre la modernización y la identidad. Según él, en América Latina vivimos en el siglo XX una tensión entre la modernización y la identidad. La modernización obviamente representada por los europeos, por las ideas, los valores europeos. La modernidad, en el imaginario general, representa el avance, lo nuevo, la vanguardia, lo mejor. Y la identidad está asociada a lo local, a lo aborigen, a lo atrasado. Entonces, esto no es neutral. Lo que está diciendo aquellos que reivindican la identidad, en realidad están a contramarcha, a contramano con la historia. Tuve que comerme los 3 tomos, o son 3 tomos de Valdés, tampoco es mío el libro, este del profesor Contreras, los 3 tomos son de él. Entonces, mi curiosidad era, ¿pero qué pasó por qué las ideas generadas por pensadores latinoamericanos no se pudieron traducir en políticas públicas? Nuestros estados se estructuraban directamente a partir del paradigma europeo. ¿Por qué la gran mayoría en esta América Latina, donde tenemos la Universidad de Córdoba, tenemos la Reforma de Córdoba, etcétera, etcétera, por qué el sentido común sigue siendo un sentido común europeizante? Una sociedad absolutamente machista, una sociedad, digo en general latinoamericana en general, que termina culpando a la víctima, el pobre porque quiere ser pobre, si hay planes sociales porque se está alimentando a los pobres, se promueve la pobreza, y odiamos a Cristina, odiamos a Chávez, odiamos a Correa, odiamos a Evo Morales tranquilamente, es lo natural, odiarlo, hay que odiarlo porque es lo que corresponde. ¿Por qué todo esto? ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Qué pasó con ideas construidas a partir del contexto latinoamericano? Entonces empecé a revisar, y Valdés Valdés hace una cronología interesante. Empieza con el arielismo, que es la creación de Rodó, que era una reivindicación, la famosa la disputa entre Ariel y Calibán, que esto toma a su vez de Shakespeare. Y bueno, nosotros todos, sobre todo en las películas yankees, siempre terminan triunfando los buenos, ¿verdad? Acá en la realidad termina triunfando Calibán, el malo. ¿Y qué es con qué me encuentro? O sea, el arielismo tuvo mucha incidencia, hubo un arielismo literario, político, poco también, digamos, podríamos decir hasta económico, con el cefalismo y cosas por el estilo. Y uno va encontrando mucho esfuerzo de construcción de ideas, de pensamientos desde Latinoamérica y por latinoamericanos. Y uno necesariamente en esto entra a dialogar obviamente con Rodó, el uruguayo, con Vasconcelos, con Mariátegui. En Paraguay hay algunos esfuerzos interesantes, sobre todo interesante el esfuerzo que hizo en su momento Natalicio González. Por esto mi historia religionario me quiere matar, porque este es el Partido Colorado, yo soy el Partido Liberal, pero hay que reconocer la musculatura intelectual de Natalicio González. Y uno encuentra ahí grandes esfuerzos políticos también. El primer político e intelectual que estuvo a punto de llegar al poder, a punto de poder
estaba poder político y perdió por un fraude donde, cuando no, metió la mano a Estados Unidos para que le hagan trampa. Fue Vasconcelos en México, 1929. Vasconcelos, a partir, sobre todo de su obra La raza cósmica, tenía una idea muy interesante. Construyó todo un sistema de pensamiento, de ruptura paradigmática con las ideas europeizantes. Bueno, hizo mucho esfuerzo fue candidato a presidente, fue ministro de Educación, faltó poco, no llegó. Entonces, y después uno ve el esfuerzo de Mariátegui, de Aya de la Torre, con el APRA en Perú, otros casos de grandes esfuerzos, el de Getúlio Vargas en Brasil, ya con un paradigma más bien economicista, cuando personas decían, bueno, más allá de la disputa literaria, cultural, hay que ir construyendo un proyecto político, económico, autonomista, y ahí aparece, en principio aparece Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil. Obviamente los dos terminaron bastante mal, ¿verdad? El Getúlio Vargas termina suicidándose, o lo suicidaron. Después Joao Goulart trató de continuar un poco el proyecto de él. Joao Goulart terminó exiliado y murió, parece, envenenado acá en Corrientes, todavía no sé cómo. Entonces, en definitiva, en el material que ahora está en imprenta, se llama Nosotros y Ellos. Se concluye lo siguiente: nuestras universidades evidentemente se pasan reproduciendo el pensamiento y el conocimiento estándar y estandarizado, que es claramente europeizante. Copiamos, repetimos, copiamos, repetimos. Nuestras élites económicas, ni qué decir. Nuestras élites, por eso yo no quiero cuando todo el mundo, todos los argentinos y los brasileños que vienen, hermanos paraguayos, hermanos, bueno, depende de quién, porque hay Mitre, yo no me siento hermano de Mitre, por ejemplo, pero también a nivel interno de nuestros países, hay, por ejemplo, los integrantes algunos integrantes de la Asociación Rural del Paraguay no se sienten muy hermanos de nosotros, se sienten más hermanos de Monsanto, de la gente de Monsanto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí hay una disputa por las ideas, o sea, que las ideas claramente o de raíz o de origen latinoamericanas no fueron apropiadas por las élites dominantes de nuestros países. Y las élites dominantes de nuestros países a su vez están absolutamente subalternizadas a las élites llamadas globales. Ergo, en consecuencia, nuestros estados terminan siendo estados dependientes. Al ser nuestras universidades paraguayas propietarias del Estado, entonces nos limitamos a repetir esta estructura de dominación económica, social, cultural, académica y política. Concluyo con esto: como liberal, de pensamiento liberal, tenía que encontrar una forma de reivindicar al liberalismo como esperanza de construcción de proyectos políticos autonómicos en América Latina, porque probablemente de esto se han apoderado de los malvados socialistas y que nos vienen con la historia del socialismo del siglo XXI. Es cierto, es una experiencia interesante, única. Gianni Battimo, en una de sus últimas visitas, ¿cuánto terminó? No, en serio, ¿cuánto terminó? 2 minutos. Gianni Battimo, en una de sus últimas visitas a la Argentina, decía que no tenía mucha esperanza, que el único continente que ofrece algo nuevo al mundo es América Latina, por estas experiencias políticas, económicas y culturales muy interesantes, denominadas en general socialismo del siglo XXI. Yo sostengo también que desde la otra vereda, desde el liberalismo, un liberalismo latinoamericano, un liberalismo bien empapado, bien contaminado con lo latinoamericano, también hay esperanza de construcción de una América Latina menos subalternizada, menos dependiente y más autónoma. Y no veo otra alternativa en esto que no sea la de un compromiso fuerte de nuestras universidades con lo latinoamericano. Y en Paraguay
yo no sé, realmente no conozco una sola cátedra sobre historia de las ideas latinoamericanas. Entonces es un gran déficit que tenemos que superar. Muchas gracias.